Un pueblo que aguardaba señales divinas comenzó a encontrarlas cuando las circunstancias se tornaron cada vez más difíciles en Egipto. La voz que resonaba en muchas narraciones indicaba que un líder surgiría para quebrar las cadenas de la opresión y guiar a toda una nación hacia su libertad. Este líder sería Moisés, cuya historia se entrelaza con la de un pueblo que llevaba generaciones esclavizado y que se aferraba a las promesas de un futuro mejor. Todo se origina en un entorno de esclavitud, donde los hebreos eran forzados a trabajar incansablemente al servicio de un faraón que veía en ellos solo mano de obra y no seres humanos con anhelos y creencias. La esencia de su profecía giraba en torno a la esperanza de que un día dejarían esas tierras para encontrar su propio destino, tal como se les había anunciado por generaciones. La primera chispa de esta liberación tomó forma cuando Moisés, un hombre con un pasado complejo, criado en la corte egipcia pero nacido entre los suyos, sintió un llamado que no podía ignorar. Aunque por mucho tiempo vivió en medio del lujo y la influencia política, su corazón se conmovía al ver cómo su pueblo era sometido a labores durísimas. Con el paso de los años y tras varios incidentes que lo obligaron a huir al desierto, ocurrió un hecho considerado por muchos como el inicio de la profecía anunciada. Se le encomendó la misión de regresar a Egipto y exigir la libertad de los hijos de Israel. Para algunos, esta elección divina constituía la prueba de que estaba destinado a encabezar un plan mayor. Para otros, representaba una audacia temeraria que desafiaba al gobernante más poderoso de la región. El faraón, orgulloso y aferrado a su dominio, no creía que nadie, por muy inspirado que estuviese, pudiera socavar su autoridad. Por ello, las primeras demandas de Moisés fueron rechazadas con firmeza. Sin embargo, la negativa del monarca no haría más que desatar una cadena de acontecimientos inusitados. En la narración tradicional, se cuenta que Moisés, sostenido por la voluntad divina, advirtió que caerían una serie de plagas sobre Egipto si el faraón no accedía a liberar a los israelitas. Esta amenaza, que inicialmente pudo verse como un mero recurso retórico, cobró fuerza con cada infortunio que se desataba en las tierras egipcias. El curso de los acontecimientos encarnó lo que muchos llaman profecía cumplida, la aparición de plagas que golpeaban a toda la nación. Primero, las aguas del río se tiñeron de un color rojo intenso, como si se hubiese transformado inopinadamente en sangre. En cuanto los habitantes egipcios se recuperaban del asombro, un nuevo azote llegó, incontables ranas que invadían casas, calles y templos. Después de la retirada de estos anfibios, aparecieron los piojos o mosquitos que atormentaban sin tregua a la población, seguidos de enjambres de insectos que oscurecían el cielo y consumían cosechas. En cada ocasión, Moisés volvía al faraón con el mismo mensaje: «Deja ir a mi pueblo». No obstante, el gobernante endurecía su corazón, desafiando la situación y esperando tal vez que las calamidades se detuvieran por sí solas. Siguieron plagas más temibles, como la mortandad de los ganados, que privó a los egipcios de su sustento básico. Después, granizos devastadores destruyeron campos enteros, y luego vinieron las langostas que arrasaban con el resto de la vegetación. La fe de los israelitas, alimentada por estas señales, creció hasta volverse una convicción firme de que la liberación estaba más cerca que nunca. Mientras tanto, el faraón vacilaba, se resistía y cambiaba de opinión en repetidas ocasiones, dejando a su país sumido en un caos sin precedentes. Entre las últimas calamidades se cuenta la plaga de la oscuridad, una privación absoluta de luz que sumió a Egipto en tinieblas durante días. Fue un reflejo del estado de agobio que ya se percibía en el pueblo egipcio, cansado de tanta prueba y temor. Pero la más trascendental de todas vino después, cuando la muerte visitó a los primogénitos egipcios, acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia. Este episodio, envuelto en misterio y solemnidad, quebrantó finalmente la voluntad del faraón. Aquel hombre, que se había jactado de desafiar las señales, terminó suplicando a Moisés que se llevara a su gente de inmediato. El clamor y el luto se apoderaron de Egipto aquella noche, marcando el momento en que la profecía se tornó innegable: la liberación del pueblo hebreo ya no tenía barreras.
El éxodo comenzó con prisas, tal y como se había predicho. Las familias hebreas abandonaron Egipto entre la madrugada, llevándose consigo lo que podían cargar sobre sus hombros, algo de comida, pertenencias sencillas y los recuerdos de una vida entera de esclavitud. Si el relato hubiese acabado ahí, ya habría sido notable. Sin embargo, llegó un giro dramático. El faraón, arrepentido de haber cedido tan fácilmente, preparó a sus carros de guerra y partió tras los israelitas, decidido a capturarlos de nuevo. Esto reforzó la tensión de la historia y encaminó a una culminación espectacular. Se relata que, al llegar el pueblo hebreo a la orilla del mar, se encontró atrapado entre las aguas y el ejército de Egipto que avanzaba veloz. El pánico se adueñó de todos, pues por un instante pensaron que la profecía se vendría abajo en el último suspiro, que los soldados los obligarían a regresar y reanudarían la opresión. Fue entonces cuando ocurrió otro pasaje que muchos consideran un acto milagroso. Las aguas se abrieron para que el pueblo cruzara en seco. Muchos describen que la decisión de adentrarse en medio de aquel camino marino exigía una fe absoluta y un coraje extraordinario. No era momento para dudar. Mientras los hebreos pasaban, las tropas egipcias los seguían de cerca, pero en el último momento las aguas volvieron a su lugar, sellando la huida y dejando al ejército invasor sin oportunidad de avanzar. La escena final, acompañada por gritos de sorpresa y alivio, convirtió al éxodo en un suceso con un poderoso simbolismo. La nación finalmente se reconoció libre, y Moisés quedó como figura central de este relato, un hombre que, con ayuda divina, llevó a sus hermanos fuera del yugo de Egipto y cuya historia se erigió en la base de la memoria colectiva del pueblo. La profecía de la que tanto se hablaba se cumplió con exactitud al poner a salvo a quienes aguardaban una liberación prometida. Para muchos creyentes, este acontecimiento no es solo un pasaje histórico o legendario, sino un recordatorio de la fidelidad divina ante la represión y el sufrimiento humano. Con el tiempo, distintas culturas y religiones lo han adoptado como inspiración para narrar la fuerza que se puede encontrar en la fe y la perseverancia. Varios estudiosos coinciden en que la representación de las plagas y los milagros demuestra la evidente intención de atribuir un origen sagrado a la liberación, resaltando que nada ni nadie podría interferir con el propósito establecido desde lo alto. Este sentido de misión brindó cohesión al pueblo israelita a lo largo de los años, reforzando un legado que pasa de generación en generación. También se ha discutido ampliamente la naturaleza simbólica de las plagas. Algunos ven en ellas una demostración de poder contra las deidades que los egipcios veneraban, otros, un llamado de atención a la humanidad sobre los peligros de la soberbia y la tiranía. Lo que sí es palpable es que la narración del Éxodo ha servido como fuente de motivación e identidad para millones de personas, recordándoles que incluso en los peores escenarios existe la posibilidad de un cambio radical que transforme la realidad. En la actualidad, el recuerdo de la partida de Egipto resuena como uno de los relatos más célebres de la tradición religiosa. No se limita a un simple episodio antiguo, sino que, en muchas ocasiones, se convierte en una metáfora de los conflictos internos que cada individuo debe superar para alcanzar su propia liberación. Queda latente una enseñanza profunda: la fe, convertida en acción, impulsa el movimiento hacia nuevos horizontes, incluso cuando todo parece indicar que no hay salida. La profecía, entonces, no solo marcó la liberación de un pueblo oprimido, sino que dejó para la posteridad una historia cargada de simbolismo y lecciones universales. Así termina el ciclo que inició con un clamor de esperanza en las arenas de Egipto y culminó con un canto de victoria al otro lado del mar. El éxodo liderado por Moisés se fijó en la memoria colectiva como prueba de que la perseverancia y la determinación, acompañadas de la confianza en un plan superior, pueden derribar muros aparentemente infranqueables. Y aún hoy, al evocarse estos textos, se recuerda la fuerza de quienes se levantaron contra la opresión y la promesa de un futuro mejor que se cumplió más allá de todas las expectativas humanas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.